que ya les debieron haber enseñado en teoría electromagnética. ¿Sí? Se llaman las ecuaciones de Maxwell. ¿Okay? ¿Qué hizo Maxwell? Él no desarrolló esto. Agarró lo que ya estaba hecho y lo unificó. Entonces es una teoría unificadora de del electromagnetismo. Y cómo es que van juntos el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Sí? Y solo una de las leyes de Ampère, la ley de Ampère, le agregó algo. ¿Sí? Esa fue su gran aportación de Maxwell. Pero las otras tres, las dos leyes de Gauss y luego la ley de Ampère original, quedan igualitas. O sea, él nomás las unifica todas. Y genera una cuarta ecuación, que es la ecuación de Ampère ampliada por él, por Maxwell, Pater, un escocés. Y cuando unifica y ya presenta toda la teoría electromagnética, queda como teoría, me parece que fue en 1800 algo, 800. Buenos días, Alberto. 1865 me parece ser. Y hasta 1887 es que se comprueba la teoría. Y todavía se dice una teoría, no es las leyes de... Son cuatro leyes, todo es una teoría. Todo es una teoría porque hay una situación que anda volando por ahí, no te lo vamos a comentar, hay una cosa que anda volando que los trae bien locos a los físicos, pero es una teoría. Entonces, hasta 1887 es que Hertz, otro físico, es cuando ya logra la experimentación y es donde logra tanto radiar como captar las ondas electromagnéticas. ¿Sí? Pues ya es donde se comprueba la teoría que 20 años, 22 años antes había generado, unificado Maxwell. ¿Sí? Entonces, así es como va más o menos la idea histórica de las ecuaciones de Maxwell. ¿Okay? Después ya en la situación ya de aterrizarlo a la vida humana, lo hace Marconi, generando su primera antena, ¿no? La famosa antena de Marconi. Y de ahí pues ya viene todo lo que se desprende. Esta teoría es realmente fascinante porque viene a ser la base de todo lo que es campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. Entonces de aquí viene, ya después vienen las leyes de Kirchhoff, viene la que nosotros vamos a usar, que es la base son dos ecuaciones que vamos a usar. No son complejas porque nosotros utilizamos una armónica, que es ya la vimos, la ecuación de onda. El de hoy la vamos a referenciar, la ecuación de una onda electromagnética. Y el vector de Poynting, que es potencia radiada, para que nosotros podamos ver el, el campo magnético, eléctrico radiado, ¿no? Sí, ese es el más fácil de captar, ¿no? Que es el que de los dos kits que hay antenas aquí, que yo he usado uno, el kit trae un medidor de campo eléctrico. Y con eso pues ya ve uno más o menos cómo radian las antenas. ¿Sale? Entonces, y pues necesitamos conocer la potencia radiada y de acuerdo a eso pues ya podemos hablar de directividad de una antena, ángulo de apertura, en fin, una serie de elementos ya muy técnicos, muy de ingeniería. Esto ya lo logra aterrizar Marconi, pero la teoría pues es una teoría físico-matemática. Ok, ahora aquí yo siempre he pensado en cuanto a lo que es físico-matemático, es que uno cuando va a medir, que eso es lo que hacemos los ingenieros, medir. Y medir es comparar, ¿sí? Medir es comparar, o sea, es como tener una balanza.
yo pongo un objeto en uno de los platillos de la balanza, entonces para saber su peso, tengo que ir poniendo elementos patrón del otro lado para equilibrar la balanza. Entonces comparo lo que quiero medir con un patrón. Y eso es la medición, en todos los términos. O sea, yo quiero saber cuánta corriente hay en este elemento, resistivo, inductivo, capacitivo, lo que fuera, pues tengo que compararlo con un patrón que es el ampere, ¿sí? Y ahora ya hay instrumentos que pues, yo lo meto y me dice cuánto es con respecto a la referencia, ¿no? El patrón, 100 miliamperes, 200, 3, 4, 5 amperes, o lo que fuera. Pero estamos comparando. Entonces, medir es comparar, ¿sí? Entonces, y para medir yo necesito tener dos pensamientos. El concepto, o sea, la variable que quiero yo medir, necesito conocerla conceptualmente, ¿eh? O sea, yo entender qué es, así de manera conceptual. Y la otra es ya la manera operativa, que llaman los físicos les llaman operabilidad o operabilidad de la variable. Pues yo tengo una variable, ¿cómo la hago operativa? Eso ya es aterrizarlo. Y esto luego se extiende en serio, ¿eh? Nosotros los ingenieros nomás nos es muy, muy simple, lo digo en serio, nos es muy simple, porque medimos cosas que son muy directas con el patrón, con el estándar ya formado. O sea, ya hay una normatividad. O sea, nosotros sabemos que 1 metro es la trayectoria de un láser por ahí, y que el kilogramo es una, una, una masa, una materia en cierto lugar, ahí lo pusieron y dijeron que es el kilo y todo se referencia a ese pedazo de metal. Entonces, ya tenemos los estándares bien hechos. Lo digo como físico matemático de aplicaciones, ¿no? Como ingeniero. Porque después eso de medición se traslada a otras áreas del ser humano, de la sociedad, que ahí yo los veo y digo, ¿cómo es que entienden tanta cosa? ¿No? ¿Sí? Por ejemplo, ahí tienen variables en el campo de las ciencias sociales, por ejemplo, en lo que es salud, porque aquí tenemos una carrera que es fascinante que se llama promoción de la salud. ¿Sí? En esa área tienen variables bien curiosas, ¿sí? Que nosotros conocemos si hemos leído algo, por ejemplo, para ver, tener una idea de lo que es la obesidad en el ser humano, tienen 4 variables, ¿sí? Pues, y deshacen con esas 4 variables, ¿no? Hay uno que le llaman el índice de masa corporal, ¿sí? Y es una ecuación, es una función. Luego otro que le llaman el índice cintura-cadera, también es otra ecuación. Y esos son funciones para ellos. Y son funciones bien simples, ¿no? Son divisiones. Pero el concepto es que después de que ellos tienen esos índices, tienen que ir al patrón. Pues si mi índice cintura-cadera es de 0.8, pues ahora yo voy a ver en una tabla eso qué significa. Ese es el patrón para ellos. Entonces, cuando me dice una corriente, pues vamos al ampere. Y cuando ellos miden el índice cintura-cadera, van a una tabla para ver de acuerdo a cómo lo tienen clasificado ahí. Pueden decir si hay sobrepeso, si hay anorexia, si hay obesidad, etcétera, etcétera. Finalmente también miden igual que los ingenieros, nomás que de una manera muy curiosa. Ok, bueno, pues les comparto. Ok, bueno, ahí estamos viendo, voy a ampliar la.
progresivo. ¿Okay? Pues ahí tenemos en pantalla las ecuaciones de Maxwell. ¿Okay? Como ahora las conocemos, pues básicamente son 4, pero de aquí se derivan otras 4. O sea, en realidad son 8 ecuaciones, sí, ya muy dadas. Pero aparte en las otras 4 son derivadas de estas. Pues, les comentaba que esto ya él nomás las unifica realmente. Está la ley de Gauss del campo eléctrico, la ley de Gauss del campo magnético, la ley de Faraday original y la ley de Ampère generalizada. Si ustedes observan, aquí en la ley de Ampère, digo, en la ley de Ampère, él agrega este término. ¿Sí? No, bien, entonces, o sea, la ley de Ampère creo que es voltaje corriente, y él agarra y le agrega que también yo puedo crear, o sea, yo puedo crear un campo magnético, eso es lo que dice esta ley. Lo puedo crear de dos maneras. Lo puedo crear por corriente, por un flujo de corriente, yo puedo crear el campo magnético, y también lo puedo crear con un campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, esta es una derivación de la ley de Faraday, que dice que la variación de un campo magnético es esto. La variación de este campo magnético me crea un campo eléctrico. Es lo que dice esta ley, así de simple. ¿Sí? Y también nos dice que si yo tengo un flujo eléctrico, puedo crear el campo magnético. O si yo tengo la variación de un campo eléctrico, puedo crear el campo magnético. ¿Sí? Entonces, estas son básicamente la misma, nomás que Maxwell le agregó este término. ¿Sí? Okay. Bueno, ahí está. ¿Qué dicen las otras dos leyes? Bueno, estas 4 ecuaciones, ahorita las vamos a desglosar en las siguientes páginas, pero estas 4 ecuaciones son las que explican cualquier tipo de fenómeno electromagnético. También la fuerza de Lorentz. Pues yo también por una fuerza puedo crear un campo, sí, también. Pues ahí hay todavía otra zona que investigar. ¿Ok? Tienen una súper importancia porque sin estas pues nosotros no tendríamos el conocimiento ni en los desarrollos del celular, la computadora, nada de eso, ¿no? Ni las comunicaciones a nivel de como las tenemos actualmente. Habría manera. ¿Sí? También Maxwell lo que hace es que al manejar estos términos, ¿sí? Y estos términos que son constantes de, de resistividad y permeabilidad, o sea, de lo que es propiedades de los medios donde se propagan o donde se dan los fenómenos electromagnéticos, es el medio, el material donde está la masa, donde están esos fenómenos, ¿sí? Finalmente llevan a que esta constante, uno entre la raíz de la permitividad y la permeabilidad, en el vacío es la velocidad de la luz. ¿Okay? Este es la referencia máxima que hizo Maxwell. Entonces ya de ahí pues vendrá todo lo que viene a ser el concepto de relatividad y todo lo que vino de la teoría también de Einstein, ¿no? ¿Sí? Pero esta es también la gran contribución. Diría que más que esto de acá, este es lo que más contribuyó Maxwell. ¿Sí? Fíjense. O sea, la velocidad de la luz finalmente es un parámetro dado por las propiedades del medio, básicamente. En este caso el vacío. Entonces la velocidad de propagación de una onda pues va a depender
de estas dos propiedades de ese medio. ¿Sí? Una guía de onda, un material conductor o la atmósfera, etcétera, es lo que nos va a dar la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas. Ok. ¿Qué símbolos están metidos ahí? Pues la velocidad de la luz en el vacío, la permitividad y la permeabilidad. Los tres factores que están ahí metidos para los fenómenos electromagnéticos. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Pues también viene a ser otro gran elemento y todos se van complementando. O sea, no se les reconoce mucho a Maxwell, pero esta teoría también vino a hacer que se contemplara que la luz también es una radiación electromagnética. Y bueno, ahí estamos todavía con la situación del fotón. Es una onda y es una partícula. ¿Sí? La dualidad del fotón. ¿Sí? Entonces el fotón pues también va a generar campos electromagnéticos. Ok. Entonces ahí vamos, ¿no? Tengan bien en mente estas cuestiones que se parecieran bastante terroríficas, pero no son más que variaciones de potenciales eléctricos o magnéticos. Muy bien. Las antenas, ya veíamos en clases pasadas, que son parte fundamental para la comunicación. Están diseñadas específicamente para radiar o recibir, captar ondas electromagnéticas. ¿Sí? Y también decíamos que son adaptadores. O sea, yo traigo un cable coaxial o unos hilos y por ahí voy propagando, conduciendo una corriente eléctrica por comunicación, ya sea codificada o no codificada. En la parte final, obligadamente, si la comunicación es vía atmosférica, necesito una antena. Entonces, la antena acopla esa línea de transmisión al medio ambiente. Entonces, para que las ondas se puedan propagar en el espacio. Entonces, son parte fundamental para que yo pueda hacer los enlaces de un transmisor con un receptor, ¿sí? Para poder recibir o transmitir señales. Y estamos hablando pues de todo, ¿no? Audio, video, datos, en fin. Entonces, esto viene evidentemente desde James Maxwell, y luego es lo que les comentaba, ¿no? Que en 1855 les había dicho yo, en el 54 desarrolla esta teoría unificadora, y luego Henry Hertz en el 87 ya los corrobora experimentalmente, y finalmente Marconi en el 97 es cuando genera la primera antena. Ok. Después quedó ahí, y cuando ya viene la situación del desarrollo, sobre todo de la televisión, es que crece la situación de antenas. Y viene porque se empieza ya a ver cómo comunicar, y entonces se ve la necesidad de unificar el espectro electromagnético, ¿no? El espectro de radiofrecuencia. Y se generan una serie de estándares, y que algunos siguen vigentes, otros ya no tanto, pero vienen dados por frecuencia. O sea, ya vamos a dividir por norma todo el espectro electromagnético, y sobre todo en el área de radiocomunicaciones, para que se puedan meter ahí las diferentes comunicaciones que tenemos. Y aquí le vamos a ver adelante. Pues finalmente nosotros tenemos un transmisor, lo digo como sistema, un receptor, y aquí en el medio de transmisión, pues en este caso esta materia, vamos a tener a la salida del transmisor una antena y a la entrada del receptor otra antena. Y ya con eso pues vamos a jalar con toda la teoría de antenas. Ok, ¿qué describen las ecuaciones de Maxwell?
describen toda la teoría electromagnética. Todos los fenómenos eléctricos y magnéticos están dados por las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Entonces, de aquí sale toda la teoría de los circuitos también. Toda la teoría de los circuitos también sale de acá. Y toda la teoría de los circuitos está con base en esto, ¿sí? Pues vienen todas las leyes y teoremas importantes en la electrostática, la magnetostática, el electromagnetismo, la teoría de circuitos, la óptica, ¿sí? Entonces también la teoría de electrónica de potencia, como es transformadores y motores, aquí está también, ¿sí? Porque hablamos de campos inducidos, eléctricos o magnéticos, ¿ok? Entonces, toda la teoría está aquí, y si lo ven, está la ley de Coulomb, aquí está unificada, la de Snell de óptica, el teorema de Poynting, que es lo que se usa en antenas, ¿sí? Las leyes de Kirchhoff, aquí están metidas, la ecuación de ondas está metida, ¿sí? De Laplace, o sea, aquí está metido, las condiciones de contorno para campos radiados, etcétera, etcétera, aquí están también metidos, está todo metido ahí, ¿sí? Las famosas ecuaciones de Maxwell, o sea, toda la teoría electromagnética se resume en las ecuaciones de Maxwell. Entonces, de ahí la importancia que tiene. Nosotros, ¿qué vamos a agarrar? Pues básicamente esto, la ecuación de onda. Y ya. Y de ahí se va a partir de que si estoy radiando en ciertas cosas, ya nomás van a ser parámetros, a veces nada más físicos, de, de longitud, ángulos, etcétera, para poder ir sacando nada más las situaciones en manera práctica de antenas. Pero todo está ahí metido, ok. El campo radiado, o sea, todas las frecuencias de radiopropagación se clasificaron por bandas, o sea, segmentos del espectro electromagnético. ¿Sí? Entonces se les llamaron bandas de frecuencia. ¿Ok? Y en la primera clasificación se hizo por décadas. ¿Sí? Entonces las muy bajas frecuencias es hasta 3 kilohertz. Luego las bajas frecuencias, las pequeñas frecuencias, hasta 30 kilohertz. Luego baja frecuencia hasta 300 kilohertz. Frecuencias medias hasta 3 megahertz. Está en MF. Y en, en altas y muy altas frecuencias está FM. Y después hacia arriba ya está las usamos estas, bueno, ahorita vamos a ver más adelante. ¿Ok? En televisión y FM, porque en televisión y FM utilizaron niveles, lo que decía yo, que están por aquí en alta y muy alta frecuencia. Ahí ya entonces dijeron, ahí va a estar televisión y FM, pues ahí generaron en esta zona, generaron 5 bandas para dividir ya los canales de televisión y FM. ¿Sí? La banda de la 1 a la 5. Ven aquí la banda 2 es donde está el FM, es donde se transmitía, ahora ya no es así, pero la televisión analógica iba, el audio iba en FM, es como se transmitía. Ok, ahora en microondas se dividió así, las microondas van desde 1 gigahertz hasta 300 gigahertz. Es una banda pues, muy amplia de 300. Y esa se dividió también en 8 segmentos. 8 segmentos. Los satélites iniciales estaban en estas dos bandas. La comunicación satelital en la banda KU y en la banda K.
Ahora ya abarca todas, ¿no? Totalmente. Pues así es como está más o menos dividido todo el espectro electromagnético y de radiocomunicaciones. Y aquí viene la parte ya de conclusión de la importancia de las ecuaciones de Maxwell. ¿Por qué? Porque nos permiten evaluar el comportamiento del campo electromagnético en una región del espacio o en cualquier material. En las líneas cableadas, en los circuitos eléctricos, porque pues ahí hay pistas, pues ahí están los campos electromagnéticos ahí dados, totalmente. Y entonces son la base del estudio de la electricidad y el magnetismo. Los circuitos eléctricos, electrónicos, la luz, motores, televisiones, etcétera, etcétera. La telefonía celular, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a centrar en esta parte, las ondas radioeléctricas. Entonces, pues ahí se dan, ¿no? Se van a dar las ecuaciones de Maxwell. Pues son parte central para nuestras formas de comunicación y el estilo de vida de la humanidad ya ha cambiado. Ahora, yo tengo un amigo que al celular le dice el ombligo. Así, y le dice, y le digo, oye, se llama Toño, oye, ¿por qué dice el ombligo? Dice, pues es que todos tenemos uno. Ok, entonces todo el mundo trae su ombligo en la mano. Ok, pues aquí está el resumen de la tablita, ¿no? Y ahora les vamos a explicar conceptualmente cada una de ellas, nada más su descripción conceptual de las ecuaciones de Maxwell para que las entendamos. ¿Okay? ¿Qué dice? Conceptualmente, ¿qué describen? Pues describen cargas eléctricas y corrientes eléctricas. Y que como esas cargas eléctricas y corrientes eléctricas se dan, pues van a ser las fuentes, es el origen de los campos eléctricos y magnéticos. Si yo no tengo una carga eléctrica, no hay nada. La carga eléctrica, o sea, el electrón, es la parte central de los campos eléctricos y magnéticos. Si yo muevo ese electrón, inmediatamente él va a crear un campo magnético. ¿Eh? ¿Okay? Y ya, ahora yo tengo un imán permanente, si lo muevo, estoy creando un campo eléctrico. Entonces, eso es lo que nos dicen, o sea, el fundamento es las cargas eléctricas, andando. Y luego, si tengo un campo eléctrico variable, él va a generar un magnético. Y viceversa. ¿Sí? Aquí lo que viene es que, ok, eso más o menos lo entendemos. O sea, si yo tengo una pila y le cuelgo un LED, lo voy a encender porque estoy haciendo que circular esas cargas eléctricas. El otro es el que no vemos, pero está ahí presente, que es el campo magnético. Y luego aquí, con esta teoría de Maxwell ya en radiocomunicaciones, resulta que si yo hago mover cargas eléctricas, ¿sí? Las hago vibrar, decíamos en clases pasadas, eso va a crear un campo electromagnético que va a viajar en el espacio. Te voy a radiar ese campo electromagnético, porque estoy creando un disturbio ahí. ¿Sí? Decíamos, es como aventar la piedra en el agua, creo un disturbio. Entonces yo meto un campo eléctrico o magnético, voy a mover cargas, eso crea el disturbio en el medio, entonces el medio va a responder generando una onda que se propaga en el espacio. Pues fíjense, este campo electromagnético me va a crear un fenómeno en el espacio. Esa es la analogía que hizo. O sea, no es una analogía, sino es la consecuencia de. O sea, yo tengo como punto central una carga eléctrica, la muevo y eso va a crear un campo electromagnético, ¿sí? Con dos componentes, eléctrico y magnético. Y eso me va a crear el disturbio en el espacio
y va a hacer que haya una onda que se propaga en ese medio. ¿Okay? Muy bien. Para el campo eléctrico, describe cómo los campos emanan de cargas, y eso está dado aquí, miren. Este campo eléctrico emana de esta carga en este medio. Entonces yo tengo una carga en un medio y eso me va a crear un campo eléctrico si esa carga se mueve. Eso es lo que dice acá. Estos son vectores, se están moviendo. Y esta ρ es densidad de corriente. ¿Sí? Es corriente. Estoy fluyendo electrones, estoy creando un campo eléctrico. Eso es lo que dice aquí. Que los campos emanan de cargas. Yo muevo una carga eléctrica y eso me va a crear un campo eléctrico y eso me va a crear un campo magnético. Aunque para el campo magnético no haya una carga y no existan líneas de potencial, ¿sí? Como tal. Por tanto, esas líneas, o sea, yo sé que en el campo eléctrico sí tengo un potencial porque los flujos de electrones se generan en un punto y terminan en otro. En el campo magnético no. Entonces sus líneas no tienen principio ni fin, o sea, son lazos cerrados. Totalmente, porque no hay una carga magnética. Ok, eso es en cuanto a las dos primeras ecuaciones. Las otras dos describen cómo circulan esos campos alrededor de sus respectivas fuentes. Esta, de aquí. Este campo, esta es una circulación de un campo eléctrico alrededor de una variación magnética. Entonces describe esto, si yo varío el campo magnético, pues cómo circula el otro campo alrededor de ese. Y al revés, si yo hago variar el campo eléctrico, alrededor de este va a circular el campo magnético. ¿Sí? ¿Okay? La ley de Gauss para el campo eléctrico. Lo que va a describir es la relación que hay ese campo eléctrico y las cargas eléctricas. Eso es lo que veíamos en esta ecuación aquí. ¿Sí? Y lo que nos va a describir es que, de acuerdo a esas cargas, yo voy a tener ahí confinado un campo eléctrico. ¿Sí? Las líneas de ese campo salen de cargas positivas y terminan en cargas negativas. O sea, comienzan así, en cargas eléctricas positivas y terminan en cargas eléctricas negativas. Si yo cuento, este es el concepto, contar, y contar es acumular, y acumular es una integral, ¿sí? Entonces, si yo cuento los números de líneas de campo en una superficie cerrada, lo que voy a obtener es la cantidad de carga eléctrica que hay ahí. O sea, voy a contar los electrones que hay ahí en esa superficie y tiene que ser una superficie cerrada. Si el agua abierta, pues olvídate, la cantidad es infinita, ¿verdad? Pues lo tengo que confinar a un área, a una superficie cerrada. Si yo integro todas las líneas de ese campo eléctrico ahí, voy a poder contabilizar la corriente que hay ahí. Es lo que dice la ley de Gauss. ¿Eh? Hola, Eva, buenos días. Es lo que dice. En una superficie cerrada hago la integral, y por eso es la integral cerrada. Vamos a ver, es la integral cerrada en una superficie. Entonces yo voy a poder contabilizar la carga eléctrica que hay ahí. Simplemente. En el caso del magnetismo, ¿sí? Pues no hay cargas magnéticas. Y es lo que decía que es de donde está colgada todavía la teoría. ¿Sí? Porque hay quien dice que sí existe la partícula, ¿no? ¿Ok?
está relacionada con la partícula de la gravedad del asunto. Entonces, no hay cargas, pero sí hay monopolos magnéticos. O sea, sí hay polos magnéticos. El polo magnético positivo y el polo magnético negativo. Y sus líneas van ahí, ¿sí? Pero son elementos que están juntos, unidos, pegados, ¿sí? Entonces, la línea sale de un lado y entra al otro. Porque están pegados los dos polos. No los puedo separar, no puedo tener un polo en un lado y otro polo en otro lado, ¿sí? Si yo hago eso, sí genero líneas magnéticas con los imanes, ¿verdad? Pero en principio es en un solo monopolo. Ahí tengo los dos y ahí se cierran, se circulan a través de ellos las líneas de campo magnético. Y eso es lo que dice la ley de Gauss, ¿sí? Las líneas de campo magnético no tienen ni inicio ni fin, son trayectorias cerradas, ¿sí? Y aún así pueden extenderse hasta el infinito, pero se cierran allá en el infinito. Entonces, ¿qué dice la ley de Gauss del campo magnético? ¿Sí? Que si yo tengo líneas de campo que están pasando por un espacio, ¿sí? Pues pasan por ahí, o sea, entran por un lado y salen por el otro. No se pierden, no se acumulan, no nada. Eso es lo que dice la segunda ley. Que si yo meto algo, ¿sí? Va a salir. O sea que si yo hago la integración de eso, voy a obtener cero, porque lo que entra sale. Pues allá adentro no hay nada. Pues en la superficie no hay nada, no se queda nada, no es como acá que se acumulan las cargas. En el campo magnético eso no es cierto, ¿sí? Entra una línea por un lado, sale por el otro. Tan, tan. Lo que dice la segunda ley. La tercera, aquí ya describe como la variación. Y la variación es una velocidad, la velocidad es una derivada, ¿sí? Pues si yo estoy variando, vibrando un campo magnético, eso va a hacer que se cree un campo eléctrico. Y a eso se le llama inducción. Se induce un campo eléctrico. ¿Sí? Y es el principio de funcionamiento detrás de todos los generadores eléctricos, motores, comunicaciones, etcétera, etcétera. Pues yo tengo un campo eléctrico variable y eso me va a crear un campo eléctrico. O sea, tengo un campo magnético variable y eso cambia a un campo eléctrico. Y eso fue lo que hizo Faraday, ¿no? O sea, en su famosa bobinita puso un campo, una corriente variable, vio que había ese campo y luego movió un imán alrededor de esa bobina y también vio que se quedó al revés. ¿Sí? O sea, yo varía un imán dentro de una bobina y eso me va a crear un potencial eléctrico. Esta es la ley de Faraday y es la ley fundamental para transformadores, para motores, etcétera, etcétera. Okay. Y eso lo traduce ya Maxwell a decir, bueno, ahí se cumple, ¿no? En un motor. Pero resulta que también se cumple en la radiación. La última. La ley de Ampère, con la corrección de Maxwell, afirma que los campos magnéticos pueden ser generados. Fíjense, yo puedo crear un campo magnético. Pues sí, pues ya lo sabíamos, lo hacían los transformadores. Pero aquí lo puedo hacer de dos formas. ¿Sí? Como decía Faraday, pues con una corriente eléctrica. ¿Sí? Y con no un potencial eléctrico. ¿Sí? Con los dos, con una pila variable o con una corriente variable, yo puedo crear el campo magnético. ¿Sí? Y esto tiene aplicaciones. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando una memoria magnética, ¿no? ¿Sí? Con la ley de Ampère, yo puedo hacer aquí, guardar bits magnéticos. Es decir, esto existió, ¿eh? Esta cosa. Okay. Muy bien.
¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? A ver, Gabriel. Buenos días, profe. Pues entonces lo podemos interpretar que la radiación de las antenas, bueno, yo lo estoy viendo así de una forma muy general. Necesitamos una fuente que, que existe esos electrones para que estos viajen a través de una guía de onda, en este caso un cable, Ujú, llega a la antena para que ésta pueda radiar. Es como, un ejemplo sería como el celular, por ejemplo. ujú, Cuando no recibe llamadas, ni mensaje, ni siquiera WhatsApp, ni nada, digamos que la antena del teléfono, del celular, no está radiando, ya que no hay ninguna energía que excite a la antena a radiar. No hay ningún electrón que viaje a través de su guía para que la antena pueda radiar. Yo lo estoy interpretando de esa forma. No sé si sea la correcta. es muy correcto. ¿Sí? Nada más aquí hay que diferenciar dos cosas, Gabriel. ¿Sí? Si yo voy a transmitir, si mando por unos cables, unas pistas o lo que sea, esos electrones llegan a la parte abierta del circuito y eso hace que la onda se desprenda. Pum. O sea, yo voy a mover cargas en los, aquí en los, aquí tengo una antenita, ¿sí? Voy a mover carga eléctrica en los metales de la antena y eso va a hacer que la onda pum, se desprenda. ¿Ok? Bueno, ese es como transmito. Y es así como tú lo estás diciendo. Yo a través de este cable mando electrones, se polarizan aquí en la antena y eso, como los estoy variando aquí en la longitud de la antena, lo estoy subiendo y bajando, eso hace que aquí se genere un campo electromagnético y se desprende. ¿Sí? Bueno, hay una, lo vamos a ver en su momento, que es el principio de reciprocidad, así se le llama, que es recíproco. O sea, esta antena que puede ser transmisora, también puede ser receptora. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre el fenómeno al revés. Viene aquí la onda electromagnética, choca con la antena, eso provoca que aquí se muevan cargas eléctricas y entonces las conducimos a través del cable al receptor. ¿Sí? Entonces el fenómeno contrario es la reciprocidad. Si yo mando electrones a la antena, esta radia. Pero si me llega un campo electromagnético a la antena, me va a producir flujo de electrones hacia el receptor. Entonces ya puedo yo acá recibir la información. ¿Sí? Pero así como lo piensas, es así, exactamente así es la antena. ¿Sí? Ok, profe. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿No? Entonces, Yo sí, profe, a ver, en la de diapositiva anterior que puso, ajá, ya ve que hay una parte roja y la ajá, otra parte. sí, Entonces, en la otra, en esta, eh, no, en la otra, aquí. en esta. Entonces, las líneas que se transmiten de un lado a otro son recíprocas. O sea, las antenas son recíprocas. Yo puedo poner una antena como transmisora o receptora. ¿Sí? Sí, Sí. Aquí esta ilustración no se las describí. Estoy haciendo como el Sol radia un campo electromagnético y aquí en la Tierra es lo que se ve aquí, lo que se observa, es observable. sí, Se modifica el campo electromagnético de la Tierra. O sea, de ese nivel es el poder del electromagnetismo. sí, ¿Sí? sí, profe. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más? Gracias. A ver, dale, Gabriel. Otra vez yo, profe, disculpe. No, Entonces, si las antenas funcionan como, lógicamente, como transmisoras y receptoras, entonces en un sistema, ya sea, por ejemplo,
volvemos a lo mismo, al de celulares. La estación base, entonces, estamos hablando en los sistemas de telefonía móvil, que es un sistema duplex, ya que las estaciones base funcionan como transmisoras y al mismo tiempo como receptoras, porque yo puedo realizar una llamada y esa llamada llega a la estación base. Ahí la estación base estaría haciendo la función de un receptor porque la llamada la estoy realizando desde mi teléfono, entonces mi teléfono sería el transmisor y el receptor sería la estación base. Y Ajá, cuando llega digamos, al móvil, entonces ahí ya se invierten los papeles. Sería entonces el exactamente, transmisor sería la estación base y el receptor sería el celular así es, para poder concretar el enlace. Entonces, yo lo exactamente. estoy interpretando esto como un sistema, pero aquí mi duda sería un sistema duplex o un car duplex, es lo que tendría yo mi duda. Pues sí, pero esos ya serían protocolos, depende mucho de cómo viene tanto el sistema de recepción como el de transmisión, pero ya son protocolos. El principio de radiación electromagnética es tal cual lo dices, o sea, la onda la mando del celular a la base, ¿sí? Y ahí están transmisor-receptor y luego la base transmite hacia el receptor que sería el otro celular, ¿sí? Ahora ahí ya cómo se hace el protocolo, bueno, pues yo te mando y luego tú me regresas, ¿sí? O yo, Ah, ok. o yo te mando y tú también me mandas, ¿sí? O sea, son diferentes, ¿no? O sea, tú te tienes que esperar a recibir lo que yo te mande y luego dar respuesta, o puede ser en teoría en el mismo tiempo, lo cual no es así, pero bueno, podría ser de esas maneras. Entonces ya son protocolos, ¿no? ¿Sí? De comunicación. Pero Ah, los ok. elementos están funcionando como transmisión-recepción. ¿Sí? El celular no tiene dos antenas, una para transmitir y otra para recibir. Pues así, sí. ¿Ok? Ya nomás son protocolos. Ah, ok, profe. Entonces sería aparte. Así es. Ujú. Aquí estamos viendo nada más la situación funcional. Y la otra parte de esa operatividad es el protocolo. Y los Ah, protocolos han crecido, bueno, ahora ya son hasta inentendibles, mano. Yo los veo y digo, no puede ser. O sea, el protocolo de, por ejemplo, del GPS es la locura, man. La locura. O sea, el encabezado, la posición y no sé cuántas cosas lleva primero y luego ya para que finalmente te den tres coordenadas. Pero el protocolo es enorme, ¿no? Creo que son 24, 12 o 24 encabezados, ¿no? De dónde estoy, cómo estoy, cómo está el enlace, en fin, una serie de cosas ahí de protocolos tremendos, ¿no? Para que al final te digan, pues la posición es tal, longitud tal, latitud tal, ¿no? Finalmente así es, ¿no? Y funciona, ¿no? Porque tú pides un Uber y pues llega el cuate, ¿no? Llega con la localización, ¿no? Pero hacer eso, pues es todo un sistema, todo un protocolo. Pero esos ya son acuerdos, ¿no? Como tal. ¿Está bien? Ok. Entonces, ¿sí se entendió esto, Polo? O sea, aquí nomás quise ilustrar cómo es que el campo radiado por el sol Ah, sí. cambia, y tú ves cómo cambia todo el campo electromagnético de la Tierra. ¿Eh? Cuando hay tormentas eléctricas, no, acá hasta infartos hay, ¿eh? Y lo digo en serio, ¿eh? Hay Sí, hasta infartos en sí, las personas, afectan. sí, y llegan, yo me supongo que estos rayos llegan con, con mucha fuerza, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, y Y, está comprobado, ¿eh? Pues cuando viene un campo electromagnético fuerte por una explosión nuclear alta en el Sol, hay muertos, ¿sí? Que afecta a la frecuencia cardíaca de algunas personas. sí, sí llegan con mucha potencia, ¿verdad? Ujú, así es. Ah, ok, gracias, profe. Ok, ok, ahora vamos a las dos ecuaciones de Gauss. Ok, decíamos aquí, bueno, pues, de campo eléctrico estoy generando en una superficie cerrada. Yo voy a derivar aquí si hago la
integral, ¿sí?, de esto en una superficie, y aquí es donde se relaciona la situación de que yo tengo carga, ¿sí?, campo magnético variable en el tiempo, ¿sí? Aquí estoy variando en el tiempo el campo magnético, ¿sí?, y eso lo integro en una superficie, estoy relacionando tiempo y espacio. Pues voy a integrarlo aquí, ese campo que está fluyendo, este campo que está aquí abajo, lo estoy haciendo fluir aquí, ¿sí? Lo integro, y de lo que voy a sacar de conclusión es que esta ecuación me va a provocar esto, ¿sí? La variación de un campo magnético en el tiempo me va a crear una onda eléctrica que va a variar en el espacio. Fíjense eso. Espero que lo vayan entendiendo. O sea, yo estoy variando aquí en el tiempo una señal, pero al tenerla en el espacio y en el ambiente, voy a provocar que en este ambiente, esté generándose un campo eléctrico variable en X, o sea, variable, lo estoy aventando al espacio. Entonces, yo aquí tengo mi transmisor, ahí hago variar mi señal en el tiempo, y eso al llegar a la antena lo que va a provocar es que hay un campo eléctrico que va a viajar en el espacio, ¿sí? Entonces, con esta ecuación fue que se define que esta va a ser la ecuación de onda. Yo la voy a generar variando el campo magnético en este caso, y la voy a hacer viajera eléctricamente en el espacio. Si agarro la otra onda, ¿sí?, aquí estoy variando el voltaje, ¿sí?, con un generador de señales. Pues lo han visto ahí, el generador de señales. Ahí vemos la señal, una onda senoidal, la estoy variando ahí en el tiempo. Si eso yo la conozco, la conduzco a un cable y luego le pongo una antena, lo que va a ocurrir es que voy a hacer un campo magnético viajando en la dirección X. ¿Sí? ¿Sí? Pues véanlos aquí. El campo eléctrico me va a viajar para acá. ¿Sí? ¿Y en qué plano está este? En el plano XY, el campo eléctrico. Y acá el campo magnético está en el ZX. ¿Sí? Aquí es donde está. ¿Sí? Y entonces me va a crear que el campo magnético se ve en YX. Son ortogonales, ¿sí?, los dos campos, y están relacionados. Yo varío el campo magnético, me va a crear un campo eléctrico ortogonal. Y si varío el campo eléctrico, me va a crear un campo magnético ortogonal, ¿sí? Y entonces ambos van a viajar, y van viajando ortogonalmente. Entonces, ya sea que yo los genero por magnetismo o por electricidad, voy a generar un campo electromagnético ortogonal y viajando en la dirección X. Los dos van a viajar en la dirección X, completamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Pues es una onda electromagnética que estoy aventando en la dirección X. ¿Sí? Ya en concreto, agarrando una sola armónica, aquí estoy agarrando la totalidad del campo. Pero si ese campo lo hago senoidal, ¿sí?, entonces yo voy a hacer con esta constante, ya agarrando una onda senoidal, voy a generar esto. ¿Sí? Voy a generar que una señal variable aquí en el tiempo, ya sea magnética o eléctrica, viaje en el X. ¿Sí? Y entonces yo voy a tener dos fenómenos ahí. La onda va viajando y eso hace que suban y bajan las cargas eléctricas ahí. ¿Sí?
de acuerdo a la variación de la perturbación original. Si yo traigo una señal de 3 MHz, pues esa vibración va a ser a 3 MHz y eso va a hacer que corra también cierta longitud de onda, o sea, cierta distancia, ese campo electromagnético. Y entonces siempre vamos a encontrar ondas, decíamos que son transversales. ¿Sí? O sea, van viajando en un sentido de propagación y son transversales a esa dirección, o sea, van a estar montadas en esa dirección y no son independientes. O sea, no puedo mandar el campo eléctrico por un lado y el magnético por el otro, no son independientes. De acuerdo a esta, de acá arriba van juntos, en la misma dirección, pero va campo eléctrico y campo magnético juntos. Y finalmente estas van a ser nuestras ecuaciones de onda. Ya sean magnéticas o eléctricas, van a ser por facilidad de aprendizaje, son ondas senoidales. Como aquí decimos que van desfasadas, son cosenoides, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy generando una senoide y luego eso hace que se desfasen totalmente. Y no son independientes. Ambos campos oscilan en fase. Y entonces se anulan también en así, o sea, los dos pasan en cero en el mismo punto. Luego de ahí suben a un máximo. Si tengo un máximo campo eléctrico, voy a tener un máximo campo magnético. Y al revés, si tengo un máximo en el campo magnético, tengo un máximo en el campo eléctrico. Van totalmente en fase. Ni el campo magnético se atrasa ni se adelanta ni nada. Van juntitos, pegaditos de la mano. ¿Sí? ¿Okay? Y están relacionados con la velocidad de la luz. Como vectores, o sea, sus vectores, sus módulos, ahí están. ¿Sí? Por esta constante. Esta constante. ¿Sí? Totalmente. Pues lo normal es que el campo magnético sea mayor que el campo magnético. ¿Por qué? Porque C es 1 entre la raíz de epsilon mu. Entonces este normalmente es menor a 1. Entonces el campo eléctrico en su intensidad es mayor que el campo magnético. Y por eso los medidores pues, se hacen medidores de campo eléctrico para poder medir la intensidad de una onda radiada. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, aquí estamos hablando de una polarización lineal sencilla, pero yo puedo modular esas señales para que vayan así en línea recta, vertical u horizontal, o que vayan girando los campos. ¿Sí? ¿Sí? Vayan girando y pueden girar de manera circular o ir cambiando de intensidad de manera elíptica. ¿Sí? ¿Sí? Y luego ya las ondas electromagnéticas pues cumplen el principio de superposición, el principio de linealidad. ¿Por qué? Porque no nos quedó de otra, o sea, el principio de superposición se tiene que ver porque aquí estamos analizando para una sola frecuencia, ¿sí? Que es una sola onda cosenoidal, o sea, este omega. Este omega es de una frecuencia específica. Pero nosotros sabemos que las ondas normalmente no son puras senoides. O sea, yo, por ejemplo, en comunicaciones, realmente estoy mandando pulsos cuadrados. Y entonces, ¿cómo puedo recuperar ese pulso cuadrado? Pues tengo que hacer toda la sumatoria de Fourier para reconstruir la cuadrada, ¿verdad? La onda cuadrada pues es una serie de Fourier de un montón de senoides, ¿sí? Entonces, cada una de esas senoides va a ser esto. Va a ser una onda electromagnética de esa frecuencia. Pues al final, si las sumo todas, y ese es el principio de superposición, pues recupero toda la información. Pues vean la complejidad de un sistema. O sea, para poderlo analizar, vamos a analizar una armónica nada más. ¿Sí? Pero ya en comunicaciones, pues yo tengo que hacer la sumatoria de todas para recibirlo. ¿Sí? Bueno. Y el vector de Poynting, y una vez vamos a abundar en esto en próximas clases, es el que nos proporciona la intensidad
de la onda en su dirección de propagación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues es la ley de Joule, es potencia, pues voltaje por corriente, o voltaje al cuadrado entre resistencia. Y la resistencia pues, está dada por la permeabilidad y permitividad del medio. ¿Sí? Entonces voy a tenerlo así. B cuadrada entre R, hagan de cuenta que es esto. B cuadrada y esta sería la R. ¿Sí? Eso es para el electromagnetismo. Y entonces esto nos va a dar watts por metro cuadrado. ¿Sí? Porque estamos mandando densidad de potencia en un área. ¿Sí? Eso es lo que define el vector de Poynting. La intensidad del campo electromagnético por metro cuadrado. Y eso es lo que vamos a medir nosotros en las antenas. O sea, yo decir, esta antena está transmitiendo 1 watt, y si lo transmite en toda una esfera, pues en qué partecita de esa esfera, qué potencia sale por ahí. Pues ya yo voy a poder medir en un punto alrededor de la antena y debe de haber esa potencia. Si la antena es omnidireccional, si irradia como una esfera. Pero si la antena es una parabólica, pues toda la potencia se concentra en la punta. Entonces ahí vamos a ver, debe de haber tanto, porque aquí viene toda la potencia concentrada, ¿no? En un cierto ancho de haz, pues voy a poder medir, sí, cierto, aquí hay menos, aquí hay más, más. Y esta es la máxima dirección de radiación de la antena. Hay antenas directivas, ¿no? No todas radiamos para todos lados. Las parabólicas las tenemos que acoplar, porque si una apunta para el otro, pues la receptora nunca recibe la señal, ¿no? ¿Okay? Pues a eso es a lo que se refiere potencia radiada en términos genéricos, y ya después vamos a ver, de acuerdo a esta antena, la potencia se concentra en 30 grados. Bueno, pues ahí en esos 30 grados de apertura, ahí debo poner la otra antena, porque si yo la giro, pues no va a llegar esa señal. ¿Okay? Para eso es el vector de Poynting, para que nosotros podamos ver en qué dirección hay la propagación y cómo concentro la dirección de propagación en una antena. ¿Sale? ¿Preguntas o dudas? No, profe, todo está bien. ¿Todo perfecto? Sí, todo bien, profe. Bueno, está tranquilo, ¿no? Ya, espero que haya quedado claro lo de Maxwell. Está tranquilo, ¿no? Yo lo veo y no está tan grave. Claro que si yo les pongo a ver, hagan el rotacional de este campo electromagnético, pues, Dios mío. Sí, eso es lo que se hace en teoría electromagnética, en ejercicios de matemáticas. Pero son la base para que uno después entienda de qué estamos hablando. Entonces eso ya lo dejamos allá, ahora vamos con antenas y es otra cosa. ¿Sí? Claro que sí, Martín, con todo gusto, después de la clase. Dale. Si ya no tienen preguntas, ya les mandé este documento, no sé si ya revisaron su correo electrónico. Este documento ya se los mandé hace un rato. Ya lo deben de tener ahí. Sí, profe, ya llegó. Ya llegó, ¿verdad, Shirley? Ok. Bueno, dale pues.